no historia. Entonces siempre hago esta aclaración porque no esperen de mí una ponencia académica necesariamente, pero cuando me invitó Marco le comenté que algo que podría compartir quizás es una de las cosas que yo hago, digamos, sí, permanentemente. Hace algunos años llevo investigando de manera también no académica, pero sí con mucha pasión, la aparición del Perú, sobre todo del Perú y de personajes peruanos en la literatura no hispanoamericana. ¿Por qué no hispanoamericana? Porque mi interés no es ver cuál es la visión del Perú o de un personaje peruano que llama la atención sobre la imagen del Perú desde una visión latinoamericana o española, sino de cómo nos ven en la literatura europea, en la literatura norteamericana, que es donde más referencias he encontrado, y eventualmente también he encontrado algunas en literatura más exótica, si se quiere, como es la literatura asiática o africana, que no he encontrado todavía, pero espero encontrar en algún momento. Entonces, a raíz de este evento le dije que podía comentar algunas de las apariciones que yo he encontrado y mapeado sobre Lima. La aparición de Lima en la literatura, digamos, yo hablo sobre todo de ficción, pero creo que hay un momento, recién es en el siglo XVII, XVIII, cuando ya la ficción se separa verdaderamente de la historia, o cuando se crea como una especie de nuevo género, los relatos de ficción. Así que en algún momento están casi que integrados. Y Lima, digamos, o el Perú, va apareciendo en la literatura de viajeros, sobre todo, evidentemente, desde que ocurre la conquista del Perú por parte de los españoles, muy temprano en el siglo XVI, y hay visiones del Perú que son las que a mí me interesan, que tienen escritores británicos y franceses. Entre ellos puedo mencionar dos. Hay uno que es Dryden y otro William Davenant, que escribe la crueldad de los españoles en el Perú, que son básicamente visiones desde los otros dos imperios, el imperio británico y el imperio francés, de cómo la conquista española era, por un lado, por decirlo de alguna manera, mal llevada, cruel, y a través de la ficción lo que ellos de alguna manera, si uno quiere ponerse en nuestros días, es casi literatura de propaganda, o en todo caso literatura de antipropaganda contra los españoles. Sucede más o menos lo mismo con algunos, sobre todo esto sucede con los británicos. Con los franceses hay otra visión que va más por el lado del exotismo, de la riqueza del Perú, y queda, digamos, patente en obras como Alcir y algunas otras que mencionaré después, que van corriendo con los años, y en cartas de una peruana, de Madame de Graffigny, por ejemplo. Entonces, hay apariciones muy breves y muy sucintas en algunos casos, y en otros, digamos, son obras que transcurren en el Perú sin que necesariamente esos autores hayan pasado por aquí, y tienen en muchos casos, digamos, la historia o el relato lo que trata es de poner un marco histórico, que es el tiempo de la conquista, haciendo este balance pues entre lo idílico del mundo inca con la crueldad de los españoles. Esto como un muy breve preámbulo. A mí lo que me interesa más, y que ya son apariciones para compartir ahora, que son apariciones de Lima específicamente, es cómo la literatura de viajeros, que de nuevo no estaba completamente escindida de la literatura de ficción, va apareciendo ya entre los siglos XVII, pero sobre todo en los siglos XVIII y ya en el siglo XIX. Son muchos viajeros. A mí la parte que más me interesa, más allá de la ficción, es un momento específico. Hay este libro que es espectacular, hay una edición que es Viajes y Viajeros extranjeros por el Perú, de Estuardo Núñez, que es un clásico. Hay una versión más moderna editada por la Universidad Ricardo Palma hace creo que es del 2013. Entonces aquí hay un recorrido por estos viajeros. A mí lo que me interesa de nuevo es aquellos viajeros que no solamente dejan sus crónicas o sus memorias de viaje, sino que además desde la ficción tratan de poner como referente a la ciudad de Lima. Entre los viajeros en sí, que dejan algunas memorias interesantes, pero por otro tema, porque
Además estoy estudiando, tratando de ver eso desde el punto de vista de la conmemoración del Bicentenario. Están William Proctor, Basil Hall y Hugh Salvin, que son clásicos de libros de viajes, que son viajeros que llegan al Perú justamente en el momento de la independencia, en la segunda década del siglo XIX. Y hay un viajero en especial que a mí me interesa, pero que ya no viene en la época de la independencia, sino después, con los primeros barcos balleneros. Los norteamericanos, ya después de su independencia, empiezan a tener sus propios viajes. Y en el siglo XIX está marcado y hay una serie de viajes y viajeros norteamericanos que pasan por costas peruanas. Dentro de estos, el más famoso, y que seguramente todos conocen, es Herman Melville. Él pasa por aquí entre finales del año 1843 e inicios de 1844 y deja una de las descripciones más fabulosas, creo que hay, sobre Lima, sobre todo viniendo de un gran escritor como sería Melville y viajero, porque efectivamente pasó por aquí en estas fechas que les he mencionado, y que creo que deja sobre todo en Moby Dick, que es cuando aparece esta mención, y en otras obras como Benito Sereno, sobre todo, esta visión que existe, que ya no es efectivamente la visión idílica que existía antes en estos otros viajeros que les he mencionado, o no toca un tema de la independencia, sino es una visión ya completamente, ya ficcional y muy lograda de lo que es Lima, que me voy a permitir compartir. Dice Melville: no es el recuerdo de sus terremotos demoledores de catedrales, ni el embate de sus frenéticos mares, ni la infecundidad de sus cielos sin lágrimas, pues que nunca producen lluvias, ni el espectáculo de sus vastos espacios donde se alzan botareles inclinados, yacientes sillares y cruces terciadas, ni sus avenidas suburbanas con paredones que se apoyen los unos contra los otros como revueltos mazos de naipes, lo que hace que Lima, la sin lágrimas, sea la más extraña y triste ciudad que usted pueda ver. Ello se debe a que Lima ha tomado el velo blanco y existe el más alto horror en esta blancura que define su tribulación. Vieja como Pizarro, esta blancura mantiene siempre nuevas sus ruinas. No admite